Hola iglesia, qué bueno que puedas conectarte y podamos nosotros disfrutar la poderosa palabra del Señor. Estamos celebrando el aniversario, los 11 años, y este es el año de los nuevos cimientos. Y teniendo en cuenta los nuevos cimientos, yendo a visitar la obra que prontamente vamos a inaugurar, podemos nosotros notar e identificar que los cimientos son tan importantes y tan valiosos para poder construir una buena y gran edificación. Y de una manera diosidencialmente, eh, hay 7 peldaños de la escalera que baja al sótano. Y los primeros 7 peldaños realmente fue una gran enseñanza donde el Espíritu Santo me hablaba que en esos nuevos cimientos que necesitamos nosotros tener en este año, en este aniversario, debemos de empezar a adquirir esos nuevos cimientos. El Espíritu Santo me hablaba acerca de esos 7 peldaños necesarios para tener un buen carácter. Realmente nosotros necesitamos cimentar nuestra vida con buenos principios. De pronto en el proceso de construir hay que deconstruir, hay que destruir aquellos malos fundamentos y estructurar con nuevos fundamentos. Así que hoy vamos a estudiar esos 7 peldaños o esos 7 principios que forman ese buen carácter, ese carácter de un verdadero hijo de Dios. Y vamos a estar centrando esos 7 peldaños o esos 7 principios en el Salmo 37. Y vamos a ir estudiando cada principio, cada peldaño, y vamos a ir estudiando esos versículos y esos principios que son necesarios para nuestra vida. El primer principio, el primer peldaño que necesitamos tener para poder tener un buen carácter es: no te impacientes. Dice el Salmo 37 en el versículo 1 al 2: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. También el Salmo 73 del 2 al 3 dice: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Nosotros necesitamos entender que la impaciencia es un mal carácter, es un principio realmente que no nos va a llevar a una vida de bendición. Y la impaciencia muchas veces es producto de aquellos malos ejemplos, de aquellas circunstancias que vemos a nuestro alrededor que no son correctas, de aquellos principios equivocados que tiene este mundo. Y muchas veces en nuestro plan de avanzar y de construir, vemos que muchos han cimentado su vida y han tenido un aparente éxito, de pronto haciendo cosas malas, teniendo principios equivocados, principios de injusticia. Nosotros, para poder construir como hijos de Dios, necesitamos destruir esos principios, como muchos han hecho de pronto una vida aparentemente próspera, como muchos aparentemente han triunfado, de pronto usando principios no cristianos, principios de injusticia, principios de maldad. Por eso el Salmo 73 habla Asaf, que casi pierde el equilibrio, que casi resbala y estuvo a punto de caer, porque él empezaba a envidiar a los orgullosos cuando él veía que estas personas a base de su maldad prosperaban. Nosotros, para tener un control correcto de nuestras emociones y de no caer en la impaciencia, necesitamos primero aprender a no caer en las creencias equivocadas, a no estructurar nuestra vida en esos conceptos equivocados. En este mundo vemos que hemos sido bombardeados de malos ejemplos. El cine, la televisión, las historias, muchos familiares han construido su vida a base de arrogancia, a base de maldad y de injusticia. Y aparentemente pareciera que en este mundo de injusticia y de maldad ese fuera el camino para prosperar. Pero nosotros necesitamos destruir esa creencia equivocada.
lo segundo para nosotros no caer en esa impaciencia es buscar la inspiración de influencias o perspectivas positivas. A veces en medio de malas amistades, en medio de malos ejemplos, necesitamos aprender a buscar cuáles son esos buenos ejemplos, esas buenas amistades que han podido triunfar, que han podido avanzar, no caminando en los principios injustos y de maldad de este mundo. Por eso nosotros no podemos caer en la impaciencia cuando realmente vemos que otros de manera rápida, de manera corrupta, de manera ilícita prosperan. Porque la perspectiva correcta, la perspectiva de Dios es que nos dice que si queremos nosotros tener una vida bien cimentada, no solamente pasajera, no una bendición momentánea o una ilusión de bendición, necesitamos aprender a no dejarnos impacientar y envidiar el camino incorrecto. Lo segundo es confiar, tener fe. Dice el versículo 3 del Salmo 37, confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Realmente la fe no puede ser algo momentáneo o pasajero. Algunos viven el evangelio de una manera pasajera, superficial. Algunos se convierten a Cristo porque es de moda, porque de pronto en algún momento de su vida encuentran paz o encuentran tranquilidad. Pero nosotros no somos llamados a vivir momentáneamente un cristianismo o un tiempo en el evangelio. Necesitamos nosotros aprender a tener esa fe que es constante y perseverante. Porque dice la Escritura, cuando leemos la carta de Santiago, que aquel que pide a Dios pero tiene duda, no tiene la confianza realmente bien consolidada, entonces no puede esperar nada. La fe es sinónimo de confianza y de fidelidad, de permanencia, de esperar en el Dios que todo lo puede. Realmente el segundo peldaño importante para nuestra vida es tener una fe estable, sólida, que no duda. Realmente es por la fe que tenemos la salvación. Es por la fe que podemos ver la gloria de Dios. Jesús dijo, si crees, verás. Y necesitamos nosotros entonces solidificar ese peldaño, porque sin ese peldaño no podemos avanzar. No podemos nosotros primeramente impacientarnos por los malos ejemplos de este mundo y de pronto dudar que vamos por el camino correcto, y segundo, no podemos dudar. Lo tercero es deleitarse. Dice el versículo 4 del mismo Salmo 37, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Una característica propia de un buen creyente es que hace las cosas libremente, voluntariamente, pero con pasión. Hace las cosas disfrutándolas. El deleite tiene que ver con la capacidad de gozarse, de disfrutar realmente la presencia de Dios. Pero vemos que muchas personas han convertido la iglesia o el evangelio en algo que parece que fuera obligatorio. Hay personas que realmente llegan a la iglesia como si los hubieran obligado. Realmente no muestran una satisfacción, un deleite. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No personas que vayan obligados, sufriendo, como pagando una penitencia, porque realmente ese no es el concepto de hacer las cosas por convicción. Dios quiere que nosotros le presentemos sacrificios de alabanza, y la alabanza es sinónimo de agradecimiento, de deleite, de disfrutar lo que hacemos. Realmente Dios nos invita no a vivir una religión tortuosa, obligatoria, amenazante, condenatoria, sino a que nosotros podamos disfrutar su presencia, su gloria, que podamos nosotros disfrutar, estar en comunión con el Espíritu Santo, en comunión con Dios a través de Jesucristo, en comunión con nuestros hermanos, que podamos nosotros disfrutar, hacer buenas obras. Y realmente cuando uno disfruta lo que hace, realmente uno va por un camino de bendición. Una característica propia de un buen carácter es que hace las cosas de una manera donde hay deleite, donde hay disfrute, donde hay gozo.
Y nosotros, si queremos ser buenos creyentes, si queremos ser buenos hijos de Dios, necesitamos aprender a deleitarnos en las cosas de nuestro buen Padre Dios, que realmente tiene unas grandes y unas abundantes bendiciones, y solamente disfrutar de su presencia, disfrutar de su propósito, disfrutar de la iglesia, disfrutar del propósito de Dios, nos convierte realmente en verdaderos hijos de Dios. Necesitamos nosotros tener ese tercer fundamento del deleite, de poder nosotros disfrutar la iglesia y disfrutar los propósitos. El cuarto principio o el cuarto peldaño es encomiéndate. Dice el versículo 5 al 6 del Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Algunas veces perdemos el sentido de urgencia o de necesidad de encomendar nuestras cosas, nuestros asuntos a Dios. Hay una característica propia de la arrogancia y del orgullo, donde no le vemos importante encomendar a Dios lo que hacemos o lo que tenemos. Y por eso vemos que muchas veces nosotros estamos como queriendo caminar en nuestra propia autonomía, hacer las cosas a nuestra manera de pensar, de ser. Y solamente cuando las cosas son realmente difíciles es cuando le pedimos a Dios que nos ayude, que intervenga. Pero acá nosotros necesitamos cancelar el orgullo y realmente pedirle a Dios que nos ayude. Hay cosas que nosotros creemos que manejamos mejor a nuestra manera, pero se salen del propósito de Dios. No hay nada realmente sin importancia, porque aquello que de pronto dejamos de confiar en que Dios sea el que nos asesore, nos guíe, por allí puede ser la puerta de la desgracia. Y nosotros por eso necesitamos encomendar todo lo que hacemos, lo que queremos lograr, nuestros anhelos y nuestros deseos, encomendarlos a Dios y no hacer las cosas conforme a nuestro propio criterio. Y de ejemplo tenemos a Lot. Lot, el sobrino de Abraham, realmente cuando le tocó escoger cuál camino decidir, escogió el camino que a sus ojos le parecía el mejor. Y vemos que la condición después fue realmente desastrosa. En Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 6 al 7, dice lo siguiente: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Realmente el Señor está a cargo. Él está dispuesto a ayudarnos. Él constantemente nos dice que podamos nosotros venir a Él y Él nos da instrucción, nos da guía. Él se presentó en el Evangelio de Juan, Jesús, como la luz del mundo, y aquel que se acerca a la luz realmente se da cuenta de las malas obras, de aquellas cosas que debe cambiar. Nosotros entre más busquemos la luz, entre más nos queramos acercar a Jesús, realmente más va a ser evidente cuál es el camino equivocado. Por eso es bueno que todo lo que hagamos, todo lo que anhelemos, todo lo que emprendamos y todo lo que queramos ser, lo encomendemos primeramente a Dios, para que sea Él dándonos la dirección correcta y poder nosotros caminar con paso seguro. El quinto principio o el quinto peldaño es calla reposadamente. Dice el versículo 7 del Salmo 37, calla delante del Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. Muchas veces llenos de esa negatividad que vemos, llenos de pronto de ese lenguaje que estamos constantemente escuchando, llenos de toda la corrupción de este mundo, pensamos y hablamos. Y necesitamos nosotros aprender a callar esas voces negativas, esas voces que replican lo negativo y lo perverso de este mundo. Muchas veces si nosotros escuchamos lo que decimos, nos vamos a sorprender. Una de las experiencias que uno puede notarse es cuando uno graba su voz y después se escucha, y uno realmente, inicialmente cuando uno no está adaptado a escuchar su voz en grabación, uno dice, yo hablo así,
¿Cómo es posible que yo hable de esa manera? A algunos de pronto no les gustan cómo habla. Y por eso muchas veces delante de Dios necesitamos aprender a callar, a que el Señor sea limpiando en nuestro corazón. Una vez los fariseos se acercaron a Jesús y empezaron a criticar a Jesús y a sus discípulos porque comían sin lavarse las manos. Y Jesús les dijo que no es limpiar el exterior de la taza, sino lo que está dentro. Necesitamos limpiar nuestro corazón primeramente, necesitamos limpiar realmente qué es lo que está en la raíz de nuestro interior, qué es lo que está dentro de nosotros. Y hay momentos donde nuestras palabras no pueden comunicarse correctamente. Hay veces donde nuestros argumentos son realmente limitados, donde nosotros no tenemos lo suficiente para poder nosotros dar una opinión o sugerirle a Dios. Muchas veces es: Señor, dime cuál es tu voluntad. Enséñame cuál es el camino. Purifica mis labios, purifica mis pensamientos para que podamos nosotros realmente caminar por ese camino de bendición. Isaías 13:11 dice: yo, el Señor, castigaré al mundo por su maldad y a los perversos por su pecado. Aplastaré la arrogancia de los soberbios y humillaré el orgullo de los poderosos. Debemos ser humildes para dejarnos guiar. Los orgullosos son personas que no son enseñables, no se dejan guiar por nadie, ni aún por Dios. Necesitamos aprender a callar y a ser humilde y entender que la última palabra y la palabra sabia y correcta la tiene el Señor. Como sexto principio o sexto peldaño es aprender a dejar. El Salmo 37 del versículo 8 al 9a dice: deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones por hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos. Como les decía inicialmente, en la construcción hay muchas cosas que hay que destruir, hay muchas cosas que hay que derrumbar. Muchas veces para edificar alto hay que profundizar y encontrar buenos cimientos. Necesitamos nosotros aprender a destruir esos malos conceptos, esas malas ideas, dejar ir. Así sea que uno pierda de pronto la formación, la estructura, la enseñanza, pero hay que identificar que muchas veces hemos sido educados con principios realmente que no son los principios de Dios. Hemos repetido características que no son propias de un creyente, se han convertido en hábitos o en rasgos característicos de nuestra personalidad, pecados que son equivocaciones, que no están bien y que no edifican nuestra vida como debe ser, que nos impiden alcanzar el propósito de Dios. Hay que desaprender de aquellas malas formas que están en nuestro carácter y aprender a tener ese carácter de Cristo que está fundamentado en el control propio. El Proverbio 25:28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. En la antigüedad, las ciudades que no tenían murallas eran presas de saqueo, de destrucción. No había seguridad, no había protección. Nosotros necesitamos entender que el principio que nos da el Espíritu Santo, la cualidad que nos da el Espíritu Santo del dominio propio, es una cualidad que nos ayuda a nosotros tener el control y las riendas de nuestro carácter. No podemos nosotros pensar que el carácter de pronto mal educado, mal construido, es el que nos va a llevar siempre a la ruina. En Cristo nosotros tenemos la posibilidad de que el pecado ya no nos domina, ya no es nuestro amo, sino que nosotros podemos tener la protección para no salirnos del propósito de Dios. Y el séptimo y último principio o peldaño es aprender a esperar. El versículo 9b y el 10 del Salmo 17 dice: pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco no quedará el impío, contemplará su lugar y no aparecerá. Nosotros necesitamos entender que las cosas son cuestión de tiempo. Realmente nosotros en la vida cristiana estamos construyendo o estamos sembrando.
Y podemos nosotros de pronto determinar qué sembrar y cómo sembrar, pero nosotros no sabemos el tiempo de cuándo recibir y cuándo cosechar. Nosotros podemos sembrar la semilla, pero Dios determina el tiempo de la cosecha. Y por más que nos anhelemos y nos desesperemos, siempre hay un tiempo para nosotros poder recibir esa cosecha. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en que el propósito de Dios se cumple en el sí y en el amén. Pero hay tiempos que son los tiempos perfectos. Hebreos 10:36 dice: lo que ustedes necesitan es tener paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Realmente nosotros no podemos edificar o esperar una construcción de la noche a la mañana. Estamos en tiempos donde todo es rápido, donde todo es fácil, donde todo parece que quisiéramos nosotros que todo se acelerara, pero hay procesos donde es mejor cimentar bien nuestra vida. Después de nosotros tener todos los principios bien formados, todos los peldaños bien colocados en nuestra vida, en nuestro carácter, entonces podemos nosotros recibir, allí sí podremos nosotros recibir realmente cuál es el resultado. Y Dios dará ese resultado cuando nosotros esperamos con paciencia. Confiemos en que hemos sembrado una buena semilla, en que hemos confiado en esa palabra de Dios que permanece para siempre. Y así como la lluvia y la nieve caen en la tierra y logra su propósito, así la palabra de Dios logra su propósito. Él nos transforma, Él nos cimienta, Él nos guía por el camino correcto. Así que hoy yo te invito a que estos 7 peldaños sean un nuevo cimiento para tu carácter. Primeramente, el no impacientarse, el confiar, el deleitarnos, el encomendar a Dios, el callar reposadamente, el dejar aquellas cosas que hay que destruir, el esperar. Y con esto podemos tener un carácter como de hijos de Dios. Padre, yo te pido, Señor, que sea tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, permitiendo que esta palabra sea cimentando en nuestra vida estos principios, este carácter, estas formas que nosotros queremos ser. Queremos nosotros desaprender aquellos malos hábitos, aquellos comportamientos, actitudes, hábitos equivocados, Señor. Queremos, Señor, pedirte que esa obra que comenzaste en nosotros cuando te recibimos como nuestro Señor y Salvador sea perfeccionándose. Te pido, Señor, que quites de nosotros toda mentira del diablo, todo engaño que nos hace creer que nuestro carácter no puede cambiar. Ayúdanos, Señor, a construir nuevos cimientos que nos permitan caminar por una vida de bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que logre el propósito por el cual ha sido dada, ha sido de instrucción para nosotros, y que podamos este año ser personas que tengamos cada vez más el carácter de un verdadero hijo de Dios. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo.